Saludos cordiales, estimados amigos. Detrás del crimen regresa con su nueva temporada. Del ciclo Orígenes, título: La camorra venezolana. La inédita y nada común historia de la familia Cigala. Episodio 3. Urumaco, Parque Jurásico de Venezuela. Urumaco es considerado el Parque Jurásico de Venezuela. Esta región de Falcón alberga la mayor cantidad de fósiles prehistóricos del país, legado de una era en que el Orinoco desembocaba en Occidente. Hasta ahora se han catalogado los restos fósiles de más de 45 especies de mamíferos terrestres y acuáticos, unas 3 especies de aves, más de 45 especies de tiburones, más de 70 especies de peces óseos, cerca de 3 o 4 anfibios y más de 7 especies de tortugas, 5 de serpientes y 16 de cocodrilos. También gran diversidad de moluscos, crustáceos, plantas y hasta insectos. Aunque parezca increíble, los paleontólogos locales autogestionan sus propias investigaciones y exploraciones en un paraíso de fósiles que alguna vez estuvo repleto de pozos petroleros. Se comenta que aún hay en la zona grandes yacimientos de petróleo, gas y carbón. Actualmente hay países en el mundo, como por ejemplo España, en donde el turismo paleontológico o paleonturismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos. Volvemos a adentrarnos en un rincón de Venezuela que guarda secretos de millones de años. Urumaco, un yacimiento paleontológico de vertebrados fósiles que es uno de los más famosos de América del Sur y el más importante del país. Urumaco, la capital de un municipio del mismo nombre. Es un pequeño poblado a 60 kilómetros al oeste de Santa Ana de Coro, la capital del estado Falcón. Actualmente, Urumaco presenta un clima semiárido bañado por el sol con paisajes donde predominan los cardonales y arbustos espinosos. Es un lugar ideal para observar la flora y fauna característica de la zona semiárida del estado Falcón. Sin embargo, la verdadera maravilla se esconde en sus rocas. Gracias a miles de años y a la erosión causada por la lluvia y el viento, los tesoros paleontológicos de Urumaco han quedado expuestos. Estos restos fósiles nos dan una clara visión de magníficas bestias extintas que alguna vez nadaron y caminaron por estas tierras. Basándose en estas huellas del tiempo, los paleontólogos y geólogos pueden descifrar las condiciones ambientales del pasado. Este lugar tiene los registros paleontológicos más importantes de Venezuela. Los fósiles de vertebrados datan del período Neógeno, comprendido entre 23 y 2.5 millones de años de antigüedad. La geología de Urumaco es compleja, con una amplia secuencia de rocas depositadas en una gran variedad de ambientes marinos, estuarinos, lagunares, deltaicos y fluviales. Algunas de las unidades geológicas importantes, como las formaciones Socorro, Urumaco, Codore y San Gregorio, se depositaron entre los 15 y 2.5 millones de años atrás. Los descubrimientos en Urumaco comenzaron en la década de 1950, durante el auge petrolero, y fueron documentados en mapas geológicos elaborados por la Texas Petroleum Company. Cerca del pueblo de Urumaco se instaló un campo petrolero próximo a las localidades fosilíferas más representativas de la formación Urumaco. El personal técnico petrolero comenzó a recuperar restos, como un gran cráneo de cocodrilo tipo gavial en la localidad de Tío Gregorio, que fue donado a la Universidad Central de Venezuela. Esto dio inicio a los primeros trabajos científicos y expediciones paleontológicas. La riqueza fósil es enorme.
En Urumaco se pueden encontrar acumulaciones de millones de caparazones de molusco, así como restos de crustáceos y estrellas de mar, evidencia de un lecho marino pasado. En estos sedimentos también hay gran cantidad de restos de peces y dientes de tiburones, lo que demuestra una gran diversidad marina. Uno de los hallazgos marinos más fascinantes son los grandes dientes del tiburón gigante megalodón, una especie extinta que pudo haber alcanzado entre 16 y 18 metros, siendo el máximo depredador oceánico de su tiempo. Dientes de megalodón juvenil sugieren que las costas y manglares de Urumaco pudieron ser áreas de cría para esta especie gigante. También se han encontrado fósiles de un albatros con dientes, llamado Pelagornis, que tenía una envergadura de alas de hasta 6 metros. Pero en Urumaco, los verdaderos gigantes del Neógeno eran los reptiles. Se conocen al menos 5 especies de tortugas fósiles de ambientes marinos y continentales. Un caso particular es la presencia de la tortuga fósil mata-mata, importante por su contexto paleogeográfico, ya que la única especie viviente habita hoy exclusivamente en las cuencas del Amazonas y Orinoco. Sin embargo, la tortuga fósil más famosa de la formación Urumaco es la tortuga gigante Stupendemis geográfico, descubierta en los años 60. Esta tortuga extinta de ambientes continentales es considerada una de las más grandes del mundo. Su caparazón podía medir 3.3 metros de longitud por 2.1 metros de ancho, con un tamaño similar al de un auto moderno. Hoy en día, el Museo de Urumaco exhibe 4 ejemplares de Stupendemis. La zona de Urumaco está catalogada como el lugar con la mayor diversidad de especies fósiles de cocodrilos del mundo. Se conocen más de 14 especies extintas. La mayoría eran animales enormes, con tamaños superiores a los 6 metros de longitud. Entre ellos destaca el Mourasuchus, un cocodrilo con rostro de pato de casi 8 metros de largo, especializado en capturar peces y crustáceos. Pero el cocodrilo fósil de mayor tamaño es el gran Purusaurus mirandae, una especie que pudo haber superado los 11 metros de longitud. En el Museo de Urumaco se encuentran 3 mandíbulas de Purusaurus. Otras especies incluyen una gran variedad de gaviales o cocodrilos de rostro largo, como Icanogavialis, Brasilosuchus, Sperogavialis y Griposuchus. Griposuchus alcanzaba los 10 metros de tamaño y pesaba 1.750 kilos. Es notable que los gaviales actuales solo se encuentran en el sudeste asiático con 2 especies, pero en el pasado su distribución fue mucho más amplia y Urumaco tiene una de las faunas más ricas de gavialoideos fósiles. Además de gigantes marinos y reptiles, Urumaco revela una fascinante fauna de mamíferos. En áreas interpretadas como fluviales y lagunares se han encontrado fósiles abundantes. Hay registros de un manatí primitivo más pequeño que las 2 especies actuales de Venezuela. También se encontraron fósiles de toninas o delfines de agua dulce muy emparentadas con las especies que viven hoy en las cuencas del Amazonas y Orinoco. En las zonas aledañas a estos cuerpos de agua habitaron otros grandes animales terrestres, como los perezosos terrestres gigantes, con tamaños corporales estimados en más de 4 metros y 3 toneladas de peso para las especies más grandes. El museo tiene al menos 5 especies de perezosos gigantes y se siguen describiendo posibles nuevas especies a partir de los fósiles. Estaban presentes grandes acorazados, parientes cercanos de los armadillos actuales, conocidos como gliptodóntidos, de casi 2 metros de largo y más de 500 kilos. También vivieron otros inmensos y extraños mamíferos ungulados, animales con pezuñas endémicos de América del Sur, como los astrapoterios, toxodóntidos y litopternos. Estas bestias tenían morfologías corporales que no se parecen a las especies que conocemos hoy. En 1980 se encontró un molar de un roedor gigante designado Foveromi. Era un roedor gigantesco, posiblemente semiacuático y herbívoro, como el carpincho, pero con un peso superior a los 500 kilos, unas 10 veces más pesado que el roedor más famoso de los llanos venezolanos. La fauna de mamíferos también incluye los primeros miembros de la familia de los carnívoros, mapaches y coatíes, que llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace 1.5 millones de años. Los conjuntos de fósiles y los ambientes en los que se encontraron han llevado a los geólogos
geólogos y paleontólogos a interpretar que los ambientes de Urumaco estaban relacionados con grandes cursos de agua procedentes de la región amazónica que desembocaban en la zona protocaribeña, un antiguo mar Caribe. En aquel momento no existía el Istmo de Panamá, por lo que el Océano Pacífico estaba ampliamente conectado con el Atlántico en lo que hoy es Centroamérica. Según nuevas hipótesis, gran parte de la Amazonía se encontraba cubierta por grandes lagos y ríos que drenaban hacia el norte, existiendo el Paleo Orinoco. El levantamiento final de los Andes venezolanos actuaría como una barrera geográfica, desviando el Orinoco hacia el Atlántico y su delta actual, lo que llevó a cambios drásticos como la conversión del gran estuario de Urumaco en desierto. Curiosamente, muchos peces de agua dulce fósiles de Urumaco son especies que hoy solo habitan en las cuencas del Orinoco y Amazonas. Por su riqueza fósil, Urumaco es extremadamente importante para estudiar la Sudamérica previa a la aparición del Istmo de Panamá, cuando el continente sureño era una gigantesca isla aislada con una fauna única, muy diferente del resto del mundo. La fauna pregavi o previa al gran intercambio biótico americano. En Sudamérica incluía armadillos gigantes, osos hormigueros con mayor diversidad, perezosos gigantes, marsupiales con dientes de sable, cocodrilos enormes, toxodontes y feroces aves carnívoras no voladoras. También se cree que algunas especies, como primates, roedores y ancestros de las guacharacas, pudieron haber llegado flotando en balsas naturales desde una África que estaba más cercana. El Istmo de Panamá unificó las Américas y permitió un intercambio masivo de fauna, cambiando drásticamente los ecosistemas. La región de Urumaco es un punto clave para estudiar la fauna justo antes de este gran intercambio. Hoy en día, en Urumaco existe un museo público de paleontología, administrado por la alcaldía local y apoyado por la Universidad de Zurich. Las instalaciones están en muy buen estado y albergan más de 2000 piezas de diferentes especies. Como mencionamos, se exhiben ejemplares de Stupendemis, mandíbulas de Purusaurus, restos de gaviales, perezosos gigantes y otros fósiles de mamíferos y peces. La diversidad es tal que se siguen describiendo posibles nuevas especies. Todas estas investigaciones, pasadas y presentes, en Urumaco contribuyen enormemente al conocimiento de la historia geológica y biológica de Venezuela y de toda Sudamérica. Sus rocas y fósiles nos ayudan a comprender los cambios en el ecosistema del pasado y nos recuerdan que nada es perpetuo en nuestro dinámico planeta Tierra. Una tal Sergia Fernández Leal, su herencia maldita y 100 años de silencio. Más allá de los recuerdos sesgados de mi madre, los relatos de mi padre, viejas fotografías ya decoloradas por el paso del tiempo y más recientemente la localización de partidas de nacimiento de mi madre y junto a estos documentos un caudal de anécdotas, algunas veces ciertas y otras más bien producto del imaginario familiar. Pero hemos descubierto 100 años de mentiras en donde dos familias antagónicas unieron fuerzas para desaparecer todo vestigio de una relación extraconyugal, cuyo fruto se materializa con el nacimiento de una niña a quien buscan desaparecer, como si nunca hubiera existido, y evitar así ser sometidos al escarnio público.